Son ¿Alguien los, sabe qué es la valoración de ADGAR? son los reflejos que tiene el recién nacido al momento de que nace, maestra. Ajá, es una evaluación inicial, pero me involucra varios aspectos. Lo van a buscar, ¿sale? La valoración de ADGAR me dice qué tan alerta está ese paciente cuando nace, ¿sale? Entonces me hace una valoración del estado neurológico, me hace una valoración del estado circulatorio, me hace una valoración del estado ventilatorio, ajá. También me evalúa reflejos, como bien dice Nancy. ¿Sale? Entonces, ¿qué calificación de ADGAR le dieron a ese niño cuando nació? ¿Sale? Después de los antecedentes perinatales, ¿ah? ¿Ese niño le dieron seno materno? Sí, no, ¿cuánto tiempo? ¿Fue exclusivo o no fue exclusivo? ¿Ah? ¿A qué edad empezó? ¿Tiene todas sus vacunas? ¿A qué edad empezó a caminar? ¿A qué edad empezó a hablar? Todo esto nos habla del desarrollo neurológico del producto. Ajá. Entonces, si yo tengo un niño que tuvo una valoración de ADGAR, no sé, 6, 8, quiere decir que tuvo dificultad para respirar al nacer, pero después se recuperó. Y después resulta que la madre no pudo y no le dio la lactancia materna. Ajá. Tiene su esquema de vacunación completo, pero no tiene reforzamiento por ejemplo, hay niños que tienen 10, 11 años y nunca les ponen refuerzo de influenza. Entonces, esto me interesa, sí me interesa, porque si ese paciente, por ejemplo, tiene asma, es importante saber si el paciente está o no está inmunizado. Y entonces, todos estos son los antecedentes perinatales. ¿Cómo fue la evolución de su alimentación? Entonces, yo le pregunto, ¿a qué edad fue la lactación? Es decir, ¿a qué edad dejaron de darle leche materna? ¿A qué edad empezó a consumir alimentos sólidos? ¿A qué edad empezó a rapear? Etcétera. ¿Sale? Después de los antecedentes perinatales, bueno, pues nos interesa lo normal en cualquier otro paciente. Antecedentes personales patológicos, antecedentes personales no patológicos, ajá, y del padecimiento actual. Muy importante en urgencias, el padecimiento actual. Tenemos algo que se llama cinemática del trauma. Googleenlo. Googleenlo, cinemática del trauma. ¿Quién me dice qué es la cinemática del trauma? ¿Ya lo tienen? ¿No traen el celular? Bueno, si estoy diciendo que lo googleen. Profesora, la cinemática de trauma es ¿Ah? entender y realizar la escena de un accidente para determinar las posibles lesiones que ya sufrieron esos pacientes y darle un tratamiento más rápido y efectivo y así poder ser de mayor utilidad. Ok. Nos dice una compañera que la cinemática es aquella en la que se estudia la forma en la que se dio el accidente y nos va a ayudar a dar indicios de cómo fue el accidente y las repercusiones que puede tener. ¿Qué dice su Google? A ver, más fuerte. Ok, ¿qué me interesa de la cinemática del trauma? ¿Cómo fue ese accidente? Es decir, se cayó de un árbol, se cayó de un columpio, se tropezó y se cayó, alguien lo empujó, iba en un automóvil, iba en una carriola, iba en una bicicleta, ajá, llevaba cinturón de seguridad, llevaba casco, iba en patines, iba en patineta, ajá, llevaba equipo de protección. Durante ese accidente hubo muertos, no hubo muertos. El paciente se quedó en el auto, salió expulsado del auto. Ajá. ¿A cuántos metros de distancia de la zona del accidente fue empujado o fue impulsado? Ajá. Durante el accidente se chocó contra una pared, se chocó contra un auto, se chocó contra un poste. Todo esto nos interesa con mayor saber
¿Qué tan grave es el accidente? Ajá. No es lo mismo tener a un niño que viene, pues, aparentemente íntegro neurológicamente, llega a urgencias y lo vemos bien, caminando, hablando, respirando, con una buena circulación. Pero cuando nosotros analizamos y preguntamos acerca del accidente, nos dicen que el accidente fallecieron los dos padres. Entonces, me doy cuenta de que el accidente fue bastante fuerte. ¿Qué puede pasar? Que ese niño tenga un deterioro neurológico más tarde. Es importante entonces la sistemática del trauma. ¿Ah? Es importante saber si el paciente llevaba cinturón de seguridad, si iba en una silla de seguridad, si iba en el asiento del piloto, del copiloto. Hay muchos pacientes, hay muchos papás que llevan a sus hijos abrazados mientras van manejando. Hay otros que también los llevan de copilotos en cinturón de seguridad. Entonces, todo esto es muy importante saberlo para ver cómo se va a desarrollar ese accidente. El tema que nos toca el día de hoy es craneoencefálico e intoxicaciones. ¿Qué me interesa del traumatismo craneoencefálico? El traumatismo craneoencefálico, como su nombre lo dice, es un trauma en cráneo y encéfalo, ¿sale? Hay que diferenciar dos cosas. ¿Qué es una contusión? ¿Qué es un traumatismo? ¿Cuál es la diferencia entre estos? ¿Cuál es la diferencia entre una contusión y un traumatismo? Ajá, puede ser, sí. A nivel neurológico, ajá. La contusión es un golpe. ¿Vale? Yo golpeo a algo, lo estoy contundiendo, es una contusión. Pero cuando ese golpe causa alteraciones, se convierte en un trauma. ¿Sale? En el caso de un trauma craneoencefálico, estoy hablando de trauma a nivel encefálico, es decir, alteraciones a nivel encefálico. Entonces, hay que diferenciar entre una contusión y un traumatismo. En una contusión solamente voy a tener el golpe. En el traumatismo voy a tener alteraciones a nivel encefálico, ¿sale? Ahora bien, hay pacientes que de repente llegan, me han llegado muchos, porque a la mamá se le cayó el bebé del sillón o se cayó de la cama y llegan para valorar. Ajá. ¿Qué tenemos que ver primero? Ejemplo de seguridad. Aspecto general, ¿qué veo en ese paciente? La coloración, ajá. Si está o no está alerta, si está o no está irritable, si está llorando, si está quieto, ajá. Tengo que ver el aspecto general. De ahí, ventilación, está respirando, tiene esfuerzo respiratorio, ajá. Su coloración es pálida, es color azul, es color gris, ¿no? Es sonrosada, la ventilación está bien. La frecuencia cardíaca del niño, frecuencia cardíaca normal en un paciente de 3 años, ¿cuánto es? Hanna, frecuencia cardíaca normal en un paciente de 3 años. Hanna. Ok, Guadalupe, dinos tú. Es de 90 a 100 por minuto. ¿De dónde lo sacaste? Ese lo saqué de Mosby y también había un libro de enfermería que yo lo encontré, pero se me olvidó el autor de ese libro. Es más alta la frecuencia en un niño de 3 años, ¿eh? Es mucho más alta. Hay que revisar bien la bibliografía. Perdón, profe, soy Hanna. Ajá, Hanna. Soy Hanna, profe. De un niño de 3 a 6 años es de 70 a 115 por minuto. Ok, ajá. Kevin. 80 a 120 actualizada, profesora. Dígame. Es de 80 a 120 actualizada. Ok. Puede variar. Un niño de 3 años puede variar de 70 hasta 120.
Si lo subimos más, 140 ya tienen taquicardia. ¿Vale? Hay que ver qué bibliografía están revisando. Acuérdense que no vamos a leer artículos que vienen en internet sin referencias válidas. Lo ideal es revisar algún libro de pediatría o por lo menos un manual de pediatría para que saquemos bien las frecuencias cardíacas y todos los signos vitales, ¿sale? Es importante saber de dónde a dónde va la frecuencia cardíaca normal, los signos vitales normales, porque si no, no vamos a saber si está bien o si está mal. Si, por ejemplo, yo tengo un recién nacido con una frecuencia de 139, ¿está bien o está mal? Ajá, pero si tengo un niño de 10 años con una frecuencia de 139, no está bien. Ok. Y si tengo un niño de 3 años con una frecuencia de 139, también está alta. Ajá. Entonces, es importante, sobre todo en los niños, saber cuáles son las referencias de sus signos vitales. ¿Vale? Entonces, decíamos que llega el bebé porque se le cayó a la mamá de la cama o se le cayó al papá del sillón. Ajá. Y creen que tiene alguna relación. Este niño, preguntamos, se cayó, lo aventaron, lo golpeó, estaba alguien más con él. Ajá, no, pues sucede que estaba yo durmiendo, pero estaba bien cansado y se me resbaló. Ajá. El aspecto general, lo veo bien. Ajá. En el B, el paciente está ventilando, en el C, tiene buena coloración, el pulso, la frecuencia cardíaca está bien, el paciente está bien. Pero yo tengo que fijarme en el A, en el B, en el C, en el D y en el E. Ajá. Ya revisé la A, tiene vía aérea permeable, B está ventilando, C está bien. Estado neurológico parece que está bien. Ajá. Y en la E hago la exposición y entonces tengo que desnudar por completo ese bebé. Cuando desnudo por completo ese bebé resulta que tiene hematomas en el abdomen, en las piernas, en el brazo. ¿Ese bebé está bien? No. Ese bebé tiene huellas de traumas anteriores. Entonces no le voy a creer a los papás que se les cayó así nada más. Es importante entonces hacer una evaluación inicial. Esta es una evaluación inicial, pero no olvidemos revisar desde el A hasta el E, sobre todo en niños, ¿vale? Pues ya mejor, nada más que todavía tengo un poquito moco. Perdón, ¿me decían? ¿No escuchó? Maestra, y en estos casos, como personal de enfermería, ¿nos corresponde pasarlo a médico legal o cómo se encargan En esta toda parte? unidad o en todo hospital tenemos un área de trabajo social. Y entonces hay que hablar a trabajo social. Si nosotros estamos trabajando en una unidad muy pequeñita, tendríamos que hacer una nota médica y después reportarlo. Eso lo tiene que reportar su director o su jefe de área. Pero nosotros tenemos que hacer la nota, en el caso de nosotros, nota de enfermería, en el que describamos qué lesiones encontramos. Cuando nosotros tenemos un paciente con huellas de maltrato, no vamos a poner paciente que tiene huellas de maltrato. No. Lo único que vamos a hacer es describir las lesiones, es decir, equimosis, hematomas, tiene crepitación, tiene signo de tecla. Lo que yo encuentro clínicamente es lo que yo voy a describir. Porque no me consta que a ese paciente lo estén lesionando. Si en algún momento viene una contrademanda y el enfermero me puso ahí que yo lo maltrato, no, en ningún momento. Yo lo único que puse es que el paciente tiene tales lesiones y quien lo tenga que interpretar, que lo interprete. Profesora, En este caso nosotros haríamos nuestra nota de enfermería, daríamos aviso a nuestras autoridades y ya las autoridades harán lo correspondiente. profesora, también en algunos hospitales ya hay MP y en cuanto llega el paciente así con algún tipo de traumatismos severos, ya los canalizan, bueno, al familiar directo, al que está afiliado como responsable, ya lo canalizan para que él dé la Sí, así es. declaración. Inclusive a muchos los pasamos directo al Ministerio Público, sobre todo en Cruz Roja. Cuando estamos en Cruz Roja, van directo al Ministerio Público. ¿Quién? Ok, entonces, es una condición que es un trauma, ¿sale? Y el paciente, por ejemplo, llegó y lo único que tiene es un hematoma,
una bola, una tumoración en la cabeza, pero está neurológicamente, hago mi evaluación y me encuentro. ¿Qué te dijo tu papá? Una otra cosa. Que ya nos habíamos pagado y que sí ya te había escrito. ¿Pueden cerrar su micrófono, por favor? Lo voy a tener en observación, sí. ¿Cuánto tiempo? 24 horas. Lo voy a tener en el hospital. Si es de paga y tengo las posibilidades, sí. Si es un hospital público, definitivamente no. No tenemos la capacidad. Pero sí tenemos que educar a los papás. Les decimos que ese día no van a dormir, van a estar pendientes para los datos de alerta neurológica. ¿Cuáles son los datos de alerta neurológica? Ahorita los vamos a ver. ¿Vale? ¿Qué me interesa que sepan del traumatismo craneoencefálico? Bueno, de su epidemiología. Es muy común, ¿sale? Uno de cada 10 niños tiene un traumatismo craneoencefálico no banal. ¿Qué quiere decir no banal? Es algo que sí es importante. O sea, la mayoría de los niños tienen traumatismos que sí son severos. Ajá. Entonces, no es para tomarlo a la ligera. Representa más o menos el 3 al 6% de las consultas de urgencias. Generalmente son leves, pero son la primera causa de muerte. Y son la primera causa de discapacidad de niños. ¿Sale? En países que no estamos desarrollados, ¿verdad? Entonces, por mucho que pudiera ser leve un traumatismo craneoencefálico, nunca hay que tomarlo a la ligera. Porque la mayoría de los niños tienen complicaciones respiratorias. En menores de 2 años, la mayoría son contusiones craneales, ajá. Algún accidente en casa, se le cayó al papá, se le cayó a la mamá. En la mayoría de los adolescentes, bueno, pues los adolescentes generalmente son accidentes por bici, por motos, por patinetas, ajá. En los niños son accidentes leves en casa o accidentes en automóvil. Y la mayoría de los niños, pues no llevan una silla de seguridad o no llevan un cinturón de seguridad. Entonces es muy importante educar a los padres para que compren sillas de seguridad y las usen, ¿verdad? Yo tengo amigas médicos que nunca han usado una silla de seguridad. Factores de riesgo para una lesión intracraneal o traumatismo craneoencefálico. ¿Qué hay que hacer? Evaluar todos estos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Mal de primerizo. Una madre por primera vez apenas está interactuando en este mundo de ser mamá y tiene algunas deficiencias, digámoslo así. De repente no saben cómo bañar al bebé, se les resbala de las manos, los bebés son muy resbalosos, se caen en la tina, se golpean, o tienen datos de recuperación con agua, etc. Entonces, es muy importante, un factor de riesgo es que sean madres o padres primerizos. ¿Cuál es el otro factor de riesgo? Un bajo nivel socioeconómico. ¿Por qué un bajo nivel socioeconómico? Porque no todas las personas tienen acceso a una silla de seguridad. Ajá. Las personas, por ejemplo, que tienen un bajo nivel socioeconómico viajan a veces en auto y el auto muchas veces no tiene cinturones de seguridad, no tiene cinturones de seguridad apropiados y mucho menos estar en una silla, ¿verdad? Ajá. ¿Perdón? O llegan a viajar en transporte público. Ajá. Lo mismo, un nivel bajo de estudios. ¿Por qué un nivel bajo? No quiero decir que todos los papás tienen dificultad, pero sí algunos papás tienen dificultad para entender algunas instrucciones básicas. Como por ejemplo, no debe de llevar al niño cuando va manejando, ajá, y lo veo diario como van muchos papás manejando y el bebé cargando el bebé en las manos, ¿no? Entonces, todos estos factores son factores de riesgo. Si este niño tuviera algún deterioro neurológico, alguna enfermedad que limite su desarrollo intelectual o psicomotor, también sería un factor de riesgo. ¿Ah?
¿En qué momento voy a solicitar un estudio? A todos los niños que se les caigan a las mamás o que se golpeen contra la pared, les voy a pedir una placa de rayos X. ¿Sí o no? ¿A todos les voy a pedir rayos X? ¿A todos los que se golpeen la cabeza? Sí. No, Sí, maestra. Puede ser a lo mejor una tomografía. no, es un desperdicio. Para eso nosotros hacemos la evaluación. Ajá. Para eso yo hago primero mi evaluación del triángulo. Y A, B, C, D, y E. Por supuesto, si estoy en una clínica privada, pues le voy a pedir hasta una tomografía cuando apenas se lo volvió una pelota de plástico, ¿no? Pero si estoy en una institución pública, tengo que aplicar algo que se llama clínica, que todos vemos cuando vamos a la escuela de medicina o de enfermería, ¿sale? Y entonces yo tengo para eso estas herramientas. Evalúo mi triángulo, mi A, mi B, mi C. Puedo mantener a mi paciente en observación. Si el paciente no tiene datos de alerta neurológica, se va a su casa sin ningún problema. Ajá. Si yo tengo dudas, es decir, si por ejemplo ese paciente tiene un cefalohematoma, es un hematoma, la acumulación de sangre que se queda en la cabeza, ya sea entre las meninges y el sistema nervioso, o puede ser que se quede entre el tejido celular subcutáneo, entre la piel y el cráneo. Esto de aquí es el cerebro. Bien. Cuando hay un cefalohematoma, se queda aquí sangre acumulada. Ajá. Esto es un cefalohematoma. Y entonces veo un chichonzote aquí, enorme, morado. Ajá. Si además de que yo veo ese chichonzote, toco y crepita, ¿qué es eso de crepita? Cuando yo toco una bolsa de plástico, ajá, se hunde y se siente como el plástico se está hundiendo. Eso es crepitar. Si los huesos crepitan, es porque están fracturados. ¿Qué otra cosa puedo tener como dato de alarma? Otorragia, rinorragia, ajá, o puedo tener una hemorragia conjuntival. La mayoría de los niños que tienen un traumatismo severo tienen otorragia, rinorragia, hemorragia conjuntival, o muchas veces también abole, es decir, no tienen reflejos pupilares. ¿Sale? Entonces yo le pongo la lámpara y el niño ni hace miosis ni hace miliasis. Ajá. Equimosis periorbitaria también. ¿Mande? Equimosis periorbitaria también. Exacto, ok. Hay algo que se llama equimosis periorbitaria, le decimos síndrome de mapache, y aparece con unos como jerotas, como de mapache, y esa es un signo de alerta. Entonces, tengo yo mi ojito, más o menos así. Esta es una pupila dilatada. Esta es una pupila contraída. ¿Sale? Entonces, esta está midriática. Y esta está miótica. Depende de la lesión que yo tenga en el sistema nervioso central, las pupilas van a estar dilatadas o van a estar cerradas. Pero si esa pupila no responde a estímulos, se dañó un par craneal. Este paciente tiene un daño neurológico. ¿Sale? Es muy importante entonces evaluar todo esto. En el caso de que nosotros tengamos daño neurológico o algún indicio de que pudiera haber un daño neurológico y estamos en un nivel de primera atención, hay que mandar a ese paciente a segundo nivel.
¿Cómo lo vamos a definir? En grave, en moderado y en leve. Ajá. La mayoría de los pacientes, la próxima semana me van a traer la escala de Glasgow modificada para pacientes pediátricos. Escala de Glasgow modificada para pacientes pediátricos. Para la próxima semana, por favor. Entonces, un TCE una escala de Glasgow del 15 es Dijo para pacientes, ¿qué, compañeras? Pediátricos. Ah, gracias. Pediátricos. Gracias. ¿Qué pasó, chicos? No, maestra, le pregunté a las compañeras que no escuché lo último, pero ya, gracias. ¿Ya? Ok. Entonces, una escala de Glasgow normal es de 15, ¿ok? Si nosotros tenemos un paciente que tiene una escala de Glasgow entre 13, 14 y 15, y yo sé que tuvo una contusión, es un traumatismo leve, ¿vale? Si esta escala de Glasgow baja hasta 9, 12, 13, es moderada. Pero si es menor a 9, definitivamente es un TCE severo, ¿sale? Para eso vamos a utilizar la escala de Glasgow modificada para pacientes pediátricos que van a traer la semana que viene y hacemos ejercicios con ellos, ¿sale? Pero así lo vamos a clasificar. Entonces, en el examen, cuando yo les ponga un caso clínico, la escala de Glasgow me valora varias cosas, ¿sale? Me evalúa la respuesta motora, verbal, etc. Entonces, cuando yo les ponga un caso clínico, les voy a decir, es un paciente que responde a estímulos externos de manera inmediata. Si yo le pregunto, contesta, ajá, y ustedes van a ir sacando su puntaje de escala de Glasgow. Así vamos a desarrollar los casos clínicos. Entonces, ustedes tienen que traer la escala de Glasgow aquí, súper abierta en la cabeza. Factores de riesgo, los referentes al mecanismo lesional, es decir, a la cinemática del trauma, al mecanismo del trauma, ajá, lo vamos a dividir en graves, ajá, aquellos que son como accidentes de tráfico en eyección, es decir, el paciente no tuvo cinturón, salió eyectado del automóvil, ajá, si hubo la muerte de otro pasajero, ajá. Si hubo un paciente ciclista, por ejemplo, sin casco, obviamente, si no tenía casco y hubo una lesión de automóvil o en carretera, eso es un traumatismo severo. Ajá. Caídas de más de 1,5 metros de altura, sobre todo en niños menores de 2 años. Ajá. Golpes en la cabeza. Hay que ver qué golpes en la cabeza. Cuando yo era niña, por ejemplo, estaba muy enojada con mi hermana y tenía yo una botella de plástico en la mano. Le di con todo en la cabeza, no se imaginan. ¡Qué satisfacción tan grande! Bueno, pero es diferente que la había yo golpeado con un bate, ¿no? Entonces tiene mucho que ver el objeto con el que estamos impactando sobre el cráneo de la otra persona, ¿sale? Tiene mucho que ver, sobre todo, la altura de la caída. Entonces, es muy importante si este paciente, por ejemplo, chocó contra un muro, chocó contra el suelo, etc. Chocó contra un árbol, chocó contra otra persona. Llegan muchas veces de la escuela y nos dicen, es que chocó contra el niño de al lado. ¿Qué pudo haber pasado? Ajá. Entonces, tenemos que fijarnos en todos estos como factores de riesgo. Entonces, un traumatismo craneoencefálico se define como la variable del estado mental alterada. En un traumatismo craneoencefálico siempre va a haber alteración del estado mental. Ajá. Y esto incluye la valoración de la escala de Glasgow menor a 15, porque 15 es lo normal. ¿Sale? Un paciente sano, íntegro. Pero si baja de 15 ya hay alguna alteración neurológica. Y ese es nuestro trabajo, hacer esa evaluación de la escala de Glasgow. ¿Sale? Datos de alarma neurológica.
Ojo, datos de alarma neurológica. ¿Sale? Vómitos, pérdida transitoria del estado de conciencia, signos de fractura de base del cráneo. ¿Cuáles son los signos de fractura de base del cráneo? Lo que habíamos dicho. El hematoma periorbitario o los ojos de mapache, la otorragia, la rinorragia, la hemorragia conjuntival. Esos son datos de fractura del piso medio. El cráneo está dividido en 3 partes. Ok, entonces lo vamos a dividir. Esta zona de acá es el cráneo, ¿vale? O sea, nada más lo de arriba. Y el cráneo lo vamos a dividir en 3 partes. La base, que es esto, la parte media y la parte superior. La base contiene al sistema nervioso central insertado en un hueso que se llama etmoides y en un hueso que se llama esfenoides. Ajá. Esos huesos, el etmoides y el esfenoides, están en la base del cráneo. Ajá. Y eso es lo que me da sostén al sistema nervioso. Si yo fracturo esos huesos, el sistema nervioso se va a alterar. Entonces, cuando hay fractura de esos huesos, de la base del cráneo, del piso del cráneo, voy a tener estos datos: otorragia, rinorragia, hematomas, ¿sale? Entonces, si yo encuentro esos datos, quiere decir que es un traumatismo severo. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Si el niño se golpeó y después empieza con vómito, el vómito de un traumatismo craneoencefálico, de una meningitis es la inflamación de las meninges, que son las capas que cubren el cerebro, ¿sale? Cuando hay datos de una meningitis, va a haber vómito, pero es un vómito en proyectil. Ajá. Es el vómito como si lo estuviera expulsando de jalón. No es como tengo ganas de vomitar y arqueo y vomito. No, es un vómito que es inmediato expulsado, ¿sale? Es muy característico cuando tenemos una meningitis. A veces no nos pasa un traumatismo craneoencefálico, pero tenemos algún paciente con una infección meningia, ajá, y el vómito es muy característico. Ajá. Son pacientes que pierden el estado de alerta, o sea, se desmayan por completo, no responden. Ajá. Muchos de ellos también tienen relajación de esfínteres, se hacen pipí, se hacen popó, ajá, sin lograrlo controlar. Obviamente estamos hablando de niños que ya controlan esfínteres, ¿no? No de niños de 1 a 2, o de recién nacido a 2 años. Reglas para predicción para los menores de 2 años, es decir, menores de 2 años, de 0 a 1 año por 11 meses. Fíjate, factores de riesgo para tener una alteración en el sistema nervioso, alteración del estado dental o del estado de alerta, cefalohematoma, que es lo que describíamos hace rato, ajá. Pérdida transitoria de la conciencia, más de 5 segundos. Ojo, de repente la mamá nos dice, no, es que estuve inconsciente como 1 hora. No es posible. Si un paciente está inconsciente por 1 hora, eso ya es un daño neurológico irreversible. ¿Sale? El mecanismo lesional, fractura palpable, lo que les decía, se siente la crepitación o se siente o se ve el hundimiento de la fractura del cráneo. Ajá. La actitud de los niños que están muy quietecitos o muy irritables, no dejan de llorar, no se están quietos, no se callan con nada, algo está pasando, tenemos que tener alerta. Si ese paciente está muy tranquilo o si está muy inquieto, algo está pasando, sobre todo si ya tuvo el antecedente de traumatismo. Entonces, clínicamente es importante
Todos estos datos que les estoy señalando son datos que nos enfocan a que es un traumatismo severo. ¿Qué hay que hacer en caso de un traumatismo severo? Muchas cosas, pero nosotros como enfermeros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tengo que hacer yo como enfermero? ¿Qué tengo que hacer yo como enfermero cuando tengo un paciente con un traumatismo severo? Inmovilizarlo, doctora. Inmovilizarlo. Inmovilizarlo, ajá. ¿Qué más? Toma de signos vitales. Ajá. Si trae alguna ropa que le apriete, algo que traiga, pues hay que quitarle. Pongamos que somos enfermeros de urgencias. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Activar el código. Ya evalué a ese paciente y ese paciente trae un traumatismo craneoencefálico severo. ¿Qué tengo que hacer? Medidas de neuroprotección. Estabilizar vía aérea en el orden que yo llevo. A, B, C, D, Y. Ajá. Estabilizar vía aérea. Garantizar la ventilación. ¿Necesita oxígeno? Sí, le pongo oxígeno. Ajá. Si es un bebé, le tengo que poner un conito. Si es un niño, le puedo poner nada más la manguerita del oxígeno. Si ya necesita puntas, le pongo puntas. Si necesita tubo, le tenemos que dar tubo. Depende de la evaluación que nosotros hagamos al principio. ¿Sí logran ver el pizarrón? Sí, maestra. El pizarrón no. Sí, No, la pantalla nada más. Okay. Entonces, lo primero a hacer es una evaluación inicial. De acuerdo a mi evaluación inicial, medidas de neuroprotección. Y las medidas de neuroprotección van en favor de nuestro ABCDE. Primero, garantizar la vía aérea permeable. ¿Qué quiere decir? No tiene obstruida la vía, que tal si tenía un poco de comida, ajá, se atragantó con algo, alguien le dio un juguete, se metió un juguete, entonces garantizar que la vía aérea esté permeable, ¿sale? Ver que el paciente esté ventilando, ya sea con aporte de oxígeno o sin aporte de oxígeno. C. Una vía venosa permeable. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Analizar al paciente. Estos pacientes se me pueden complicar en cualquier momento. Entonces, inmediatamente llega un paciente severo, lo primero, garantizar su vía aérea, ver que esté ventilando, si le pongo oxígeno, y de ahí ponerle una vía endovenosa. ¿Sale? Estado neurológico. Si tuvo un traumatismo, probablemente tuvo una lesión cervical, probablemente necesitemos un collarín para ese niño. Necesito garantizar la columna cervical, entonces vamos a estabilizar columna cervical. Hay otras medidas de protección neurológica, pero esas son pautas del médico que ustedes no van a hacer. Ajá. Por ejemplo, ponerle algún esteroide, poner algún anticonvulsivante. En este caso, lo que ustedes tendrían que hacer como personal de enfermería, garantizar la vía venosa para empezar a pasar medicamentos. ¿Sale? Este es mi actuar como personal de enfermería. Y el control de hemorragias. Tengo que revisar por completo a ese niño si tiene alguna otra lesión más. Yo me estoy enfocando en que tenga un traumatismo craneoencefálico, pero puede ser que tenga también una fractura de pelvis. Y si tiene una fractura de pelvis, va a estar sangrando y sangrando y sangrando, y por mucho que yo proteja cerebro, él va a estar con una hemorragia y me va a caer en un estado de choque. Ajá. Entonces, por eso tengo que hacer la evaluación completa, la exposición completa. Trae un hematoma más, trae otra fractura más. Ajá, tengo que estabilizar otro tipo de fractura. Tengo que fijarme si también tiene tal vez una fractura de costilla que le compromete el pulmón. Ajá. Entonces es muy importante la exposición.
Esto tiene que ser inmediatamente. Llega el paciente, yo ya la estoy viendo, la trae la mamá en las manos, el papá en las manos, si tuvimos un accidente. Con esas palabras, tuvimos un accidente, se me cayó, lo golpearon, nos asaltaron, ya es de alerta, algo está pasando, este paciente va para choque. ¿Sale? Entonces, hago toda la evaluación. Esto es el trabajo que yo tengo que hacer como enfermería en urgencias. Tenemos que hacer trabajo asistencial, sí, estar con la mamá, estar apoyando, revisando, interactuar con los pacientes, enseñarle cómo cuidar sus vías venosas, cómo cuidar el conducto del oxígeno, cómo bañar al paciente. Sí, esa actividad asistencial sí la tenemos que hacer, pero en urgencias, el actor es inmediato, que en esto es lo que tenemos que basar. Les voy a poner un ejemplo. Es un niño de 6 años que iba manejando la bicicleta. Le avisan a los papás que el niño se cayó. Los papás acuden a la calle para ver al niño y resulta que lo encuentran tirado con un golpe en la frente. ¿Sale? No traía casco, no traía rodilleras, no traía nada. Lo llevan al hospital y nos dicen a nosotros que pues nada más les avisaron que se cayó de la bicicleta. Llega con nosotros con un estado de Glasgow de 13. ¿Sale? ¿Hay o no hay un compromiso? Hay un compromiso. Ese estado de Glasgow no está mal. Y nos dicen que pues nada más se cayó, el niño empieza a reaccionar, se empieza a mover, no logra comunicarse, pero empieza a reaccionar con nosotros. Y nos dicen que solamente se cayó, pero cuando nosotros revisamos el ABCD, revisamos que el paciente tuvo relajación de esfínter anal y de esfínter vesical. Se hizo pipí, se hizo popó. Ajá. ¿Está o no está grave? Hasta el momento lo habíamos clasificado en 13. Ajá. Entre moderado y leve. ¿Sale? Pero nos dicen que tuvo, o nosotros nos damos cuenta que tuvo relajación de esfínteres. Ya nos está hablando de que hay algo más grave. Lo dejamos en observación, estamos ahí con los papás, ajá. Y resulta que el paciente vomita. Tiene un vómito proyectil. Ajá. Y de repente pierde el estado de alerta. Estamos en un estado de Glasgow del 9. Y no pasó ni un minuto. Ajá. Entonces, así es como se desarrollan las cosas con los chicos. De un minuto a otro cambian las cosas y el paciente que estaba súper bien hablando y caminando tiene un deterioro neurológico inmediato. Cuando nosotros observamos con detenimiento, resulta que el niño tenía otorrea y no nos dimos cuenta. Ajá, entonces tuvo un traumatismo craneoencefálico. Si nosotros no ponemos las medidas desde el principio, cuando ese paciente se complique, no nos va a dar tiempo de canalizar, no nos va a dar tiempo de ponerle oxígeno y el paciente se va a morir. Y si no se muere, va a tener deterioro neurológico permanente. Y es responsabilidad directa de nosotros. Ajá. El médico va a tardar en llegar o puede estar allí, pero los que siempre deben estar allí son ustedes. Y ustedes tienen que empezar a actuar aunque no les digan. El enfermero que esté en urgencias ya debe de saber cuál es su trabajo, qué es lo que tienen que hacer. Porque los médicos los van a estar cambiando, a ustedes también, pero ustedes tienen que estar súper alertas. ¿Sale? Para niños mayores de 2 años, lo mismo. Datos de alerta neurológica, alteración en la conciencia, vómitos, hay que fijarnos en cuál fue el mecanismo de lesión, hay que fijarnos si hubo datos de alguna fractura. En estos pacientes mayores de 2 años nos van a decir, me duele la cabeza. Muy importante. Con ellos sí nos vamos a poder comunicar y van a tener una cefalea intensa. Es un dato de alerta neurológica. Ajá, algo está pasando ahí. Entonces es muy importante identificar todos estos puntos que son los datos de alerta. En lo que respecta a intoxicación, vamos a diferenciar en 2 grupos. ¿Sale? Los preescolares y los escolares. Ajá, es decir, todos los niños que tienen de 3 años para abajo y los que tienen de 3 años para arriba.
Hay que ubicarnos. La mayoría de los preescolares están siempre en casa o están en guardería. ¿Con qué se pueden intoxicar? Por alimento. ¿Algún medicamento que hayan dejado los Con papás? medicamentos, con alimentos, pero sí puede ser con alimentos, solamente que ellos ya tengan como una predisposición genética para algún alimento. Ajá, puede pasar, claro que sí. Es el menos por ciento de los pacientes. La mayoría, como bien dicen, con medicamentos. O líquidos de limpieza. De limpieza. Ajá, son niños que están gateando, que andan en la casa. Y si de repente dejamos algo, algún detergente, algún líquido para limpieza, los niños se lo van a... La mayoría son por medicamentos y por enseres del hogar. Ajá. Medicamentos, ¿qué es lo más común? ¿Qué le damos a los bebés siempre que les Jarabes. Metoclopramida. Paracetamol y metoclopramida. Que si se estriñen, metoclopramida. Que si no pueden eructar, metoclopramida. Que si les duele la panza, metoclopramida. Y siempre paracetamol. Decíamos, no sé si con este grupo, de repente tengo, ahorita que estamos con lo del COVID, tengo un paciente que tiene 38 grados de temperatura, ¿sale? Y entonces le doy, ¿cuál es la dosis de paracetamol? ¿La saben? ¿Alguien sabe la dosis de paracetamol en niños? 2 gotitas por kilogramo. 2 gotas de peso. por kilo de peso. No, vamos por gramos, no vamos por gotas. No. Son 15 miligramos kilo. Bien. Dosis. ¿Sale? Eso quiere decir que si mi paciente pesa 8 kilos, 8 por 15, ¿cuánto es? ¿120? 120. El gotero trae 100 miligramos por mililitro. ¿Sale? El gotero trae 100 miligramos por mililitro. ¿A cuántas gotas equivale un mililitro? Un mililitro es igual a 20 gotas. Ajá. Entonces, ¿Puede repetir, profesora, por favor? Le toca un gotero con 1.2 mililitros. Lo quiero contar en gotas. Serían 24 gotas. ¿Vale? Pero siempre se calcula la dosis kilo por gramos, ¿sale? Por miligramos. No se calcula de a 2 por kilo, como lo dicen. Sí. Es una forma práctica, pero es una forma que me causa muchas intoxicaciones en bebés, porque muchas veces las dosis se exageran precisamente por esta fórmula de 2 gotas por kilo de peso. O se exageran o se infravaloran. Entonces, no le estamos dando la dosis correcta. Lo ideal es calcular los gramos por el peso, ¿sale? Y entonces sacamos nuestra dosis. Pero entonces, el bebé resulta que no se le quita la fiebre. Y a las 3-4 horas la mamá desesperada ya quiere que se le quite la fiebre, que ya no esté irritable, y le vuelve a dar paracetamol. Y sigue dándole paracetamol hasta que el niño tiene una intoxicación. Pues la mayoría de las intoxicaciones en niños son por paracetamol precisamente. Ajá. Entonces los podemos clasificar en niños menores y niños mayores de 3 años. ¿Sale? Pues son involuntarias. Las intoxicaciones en niños menores pues son involuntarias, ¿verdad? Habitualmente son en el hogar. La consulta es casi inmediata. Profesora, Apenas ven que
Y ya lo que Profesora, van cuando diciendo. habla hacia el pizarrón, se pierde un poquito su voz acá de este lado. Ok, perdón, voy a tratar de hablar más fuerte. Gracias. Entonces, los niños, la mayoría suele estar asintomáticos, no tienen ninguna molestia. Y el tóxico generalmente es conocido, es decir, le puse, ¿qué tenía yo en el piso? Cloro, tenía yo pino, tenía yo fabuloso, tenía yo ácido para limpieza, etcétera. Entonces, la mayoría son conocidos. Es muy importante, los papás no lo saben, pero lo ideal es que cuando encuentren a algún paciente que esté intoxicado, nos lleven el agente que le intoxicó. Algunos papás lo hacen y nos dicen, pues es que se tomó esto, ¿no? Cada agente químico trae ahí un rombo que tiene varios números, y esos números nos hablan del grado de toxicidad del químico que estamos hablando. Ajá. En los niños mayores, en adolescentes, pues muchos sí suelen ser intencionados, son fuera del hogar, y muchos ya tiene como este anuncio, ¿no? De algo me voy a hacer, algo me va a pasar, tengo algún dato de depresión, de ansiedad que tengo que tratar. Entonces, en los adolescentes la mayoría son ya anunciados. Los tóxicos van en favor o van de acuerdo a la edad del paciente, ¿sale? Hay muchas cosas que hacer en los tóxicos, pero es muy importante que yo me ubique en la edad. Si es un paciente que está gateando, fue algo que encontró en el piso. Si es un paciente ya escolar o escolar, puede ser algo que le indicaron en la escuela, algo que le dieron o que le dieron en la escuela. Puede ser algún jugo o algo que esté en mala preparación, ¿sale? Como bien lo decía Kevin, algún tipo de alimento. Y en pacientes adolescentes, la mayoría son provocados, pero también puede haber accidentes, ¿no? La mayoría son por bromas de algunos otros compañeros. Algunos pacientes adolescentes, pues sí tienen ya la intención de usar ansiolíticos como benzodiazepinas, por ejemplo. Y las benzodiazepinas se sintetizan en el hígado, causan daño hepático, igual que el paracetamol, y hay que ver qué tipo de agente es el que estamos tratando. ¿Qué es lo que tengo que saber cuando un paciente se intoxica? El interrogatorio puede ser directo o indirecto, como lo decíamos hace rato. Necesito saber qué fue lo que lo intoxicó, el nombre comercial, no, pues fue un clarasol, un clorales, ok, es un hipoclorito de sodio, ¿Cuánto tomó? Se tomó apenas un traguito, se tomó todo el frasco, la mayoría es apenas un traguito, porque todos saben feo y lo escupen, pero los papás nos dicen que se tomaron todo, ¿Cuándo? ¿A qué horas fue? ¿Hace una hora? ¿Hace 2 horas? ¿Hace 3 horas? ¿El día de ayer? Créanme que hay papás que tendrán al niño cuando ya pasaron 2 o 3 días. ¿Cómo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba gateando, estaba jugando, estaba en el patio. ¿Por qué lo hizo? ¿Quién estaba con él? Y esto nos va a ayudar para orientarnos en qué tipo de intoxicaciones, con qué agente y qué es lo que vamos a hacer. Lo mismo que decíamos, siempre que tengo un paciente de urgencias pediátricas, lo primero que tengo que hacer es mi triángulo de evaluación inicial, y A, y B, y C, y D, y I. ¿Sale? En la plataforma les colgué un manual de toxicología para que lo revisen. Necesito que para la próxima semana revisemos escala de Glasgow modificada en niños. Es muy importante que es una escala de Glasgow modificada en niños, porque tenemos una escala de Glasgow para adultos. En el caso de nosotros vamos a trabajar con niños. Y necesito que revisen el manual de toxicología que les dejé para que vayamos viendo qué es lo que hay que hacer, ¿sale? Les voy a poner un caso clínico de tarea. El caso clínico va a involucrar el que ustedes reconozcan la escala de Glasgow modificada para niños y que ustedes me sepan qué van a hacer en caso de un traumatismo craneoencefálico y qué van a hacer en caso de una intoxicación. ¿Sale? Entonces, así nos vamos a ir evaluando con casos clínicos. Me parece más práctico, más útil
y creo que les va a gustar mucho. ¿Dudas, preguntas, chicos? Profesora, gracias. ¿Mande? Ajá. Perdón, chicos. No, profesora, gracias. Ok. Si escucharon lo que les dije, les voy a colgar 2 casos clínicos, uno de traumatismo y otro de intoxicación. Va a Sí, maestra. involucrar la escala de Glasgow y el actuar de ustedes como enfermeros en el traumatismo y en la intoxicación, ¿sale? Para eso se van a apoyar con las lecturas de apoyo que ya les colgué en la plataforma. Sí, doctora. ¿Dudas, preguntas? No, No, creo que no, maestra. Esta semana sí profesora. el examen va a contar por 2. Van a ser 10 preguntas, ¿sale? Sí, profesora. No Bueno, escucho, me dio gusto profesora, ¿me lo puede saludarlos. repetir, Adiós. por favor? Gracias, maestra. Bonito fin de semana. Bye. bye, profesora.